Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy nos toca trabajar el curso de geometría, ¿verdad? Hoy día nos toca trabajar geometría. Entonces, dejamos esto por acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es trabajar el tema de ángulos, ¿verdad? Entonces, el propósito de hoy es que ustedes reconozcan diferentes tipos de ángulos, ¿ya? Y haciendo del uso de la bisectriz de un ángulo, van a calcular el valor de la incógnita del problema. O sea, van a hallar X, ¿no? Lo que normalmente hacemos. Entonces, les voy a explicar, ¿ya? Para los que ya han estado trabajando conmigo hace 2 años, pues les voy a explicar algo que ya hemos visto, que más o menos ustedes manejan. Para los que no hemos trabajado juntos, vamos a explicar cosas que son necesarias para poder trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ángulos, ¿no? Aquí. ¿Qué cosa es un ángulo? El ángulo vendría a ser esa amplitud de la zona que está comprendida entre dos rayos en un punto de origen. Mira, fíjate. Nosotros llamamos ángulo a todo este espacio que ves pintado de amarillo. Todo esto, nosotros, esta distancia que hay desde este punto hasta este punto, a eso nosotros le llamamos ángulo. Esa amplitud vendría a ser el ángulo, ¿ok? Dice, está comprendida entre dos rayos. ¿Quiénes son los rayos? El rayo OA y el rayo OB, ¿ya? Entonces, dice que se conectan aquí en un punto de origen. El punto O vendría a ser el vértice. Ese es el punto de origen, donde salen los rayos, ¿ya? Y que a partir de ahí, nosotros vemos que se forma una amplitud, ¿ya? Eso vendría a ser el ángulo. Entonces, los elementos, como bien estamos observando, vendrían a ser este lado, el rayo OA, y el rayo OB, ¿listo? Luego, el vértice vendría a ser este punto en donde los dos rayos se encuentran o se intersectan, justo aquí, en esta punta, digámoslo así. ¿Ok? Luego, notación. ¿Cómo escribes la indicación de un ángulo o cómo se llama ese ángulo o cuáles son los puntos que originan ese ángulo? Lo puedes escribir de esta forma, mira, puedes dibujar este simbolito que significa ángulo y de ahí colocas las letras del ángulo. Por ejemplo, aquí es A, O, B. En la parte del medio se coloca la letra que le pertenece al vértice, ¿ya? A, O, B. O Buenos también, días, profesor. buenos días, Luana. O también lo que puedes hacer es colocar un distintivo arriba de la letra O, que pertenece al vértice, y esto de aquí te va a indicar ¿qué cosa? Que esto es un ángulo, ¿ya? Y que este vendría a ser el vértice. Ángulo AOB, ¿ya? De esa forma se lee, ángulo AOB. Así que si ves cualquiera de estas dos notaciones, te están indicando que ese valor o que lo que vas a hacer o dibujar es un ángulo. ¿Listo? Entonces, continuamos. Clasificación de los ángulos, ¿ya? Vamos a ver diferentes tipos de ángulos según sus medidas. Entonces, el primero vendría a ser el ángulo nulo, el que vale 0 grados. ¿A qué se refiere eso? Significa que, por ejemplo, aquí tú solamente ves, ¿qué cosa? Un rayo, ¿cierto? Aquí solamente ves un rayo. Este rayo no está formando ninguna amplitud con ningún otro rayo. Lo que tú necesitas son 2 rayos para recién observar qué cosa, que hay una amplitud, que hay un espacio entre los rayos. Entonces, cuando es simplemente una línea y acá no se le dibuja absolutamente nada, aquí en donde comienza el rayo, si no se le dibuja ninguna línea aquí, ahorita te voy a explicar por qué digo esto, entonces esto significa que este ángulo mide 0 grados. ¿Ok? Este ángulo mide 0 grados. Se llama ángulo nulo. Luego, ¿qué cosa tenemos? Tenemos el ángulo agudo. ¿Cuándo nosotros llamamos a que un ángulo sea agudo? Significa que la medida de ese ángulo, digamos alfa representa todos esos ángulos que podrían ser agudos, es desde un
1 grado, ¿ya? Desde 1 grado hasta, por ejemplo, 89 grados. Podría ser 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, 70 grados, 80 grados, 83 grados, 89 grados. Pero nunca es 90, ¿ok? Un ángulo agudo jamás es 90 grados. Chicos, ¿me escuchan? Ya, es como que se desconectó el internet un rato. A ver, ¿en qué parte me quedé? ¿Hasta qué parte me escucharon? Hola, hola. ¿Me escuchan? Cuando explicó de que era una cantidad hasta 89. Hasta ahí yo lo escuché. Ya, está bien. Entonces no he avanzado más. Ahí está bien. Entonces, como pueden observar, aquí este alfa representa cualquier ángulo que podría tomar una medida aguda, ¿ya? Puede ser, vuelvo a repetir, puede ser 1 grado, 2 grados, 3 grados, 15 grados, 20 grados, 70 grados, 89 grados, pero no puede ser 90, si no ya no se llama agudo. ¿Cómo se llamaría cuando un ángulo mide 90 grados? Cuando es exactamente 90, se llama ángulo recto, ¿ok? Se llama ángulo recto. ¿Y cómo se simboliza este ángulo recto de 90 grados? Se simboliza, digamos, formando una especie de cuadrilátero o pequeño cuadradito aquí. Esto de acá nos indica que su medida es 90 grados, ¿ya? Que está formando una perpendicular con una horizontal 90 grados. Listo. Ahora, profesor, ¿y cómo se llama el ángulo que pasa de los 90 grados? En ese caso, nosotros llamaríamos a ese ángulo obtuso, ¿ok? Ángulo obtuso. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo obtuso? Mide más de 90 grados, pero menos que 180. O sea, podría ser 91, 92, 93, 95, 100, 110, 170, 175, 179, pero no 180, ¿ok? 180 no. ¿Listo? Así se llama ese tipo de ángulos. Mira la apertura. Cada vez va aumentando más la amplitud del ángulo. Cada vez se va aumentando más. Por ejemplo, cuando tú tienes una línea, una recta, un segmento, ¿ya? Lo que sea, pero que sea una línea recta, el ángulo formado en esa línea recta, ¿cuánto es? 180, siempre, ¿ya? A este se le conoce como ángulo llano. Llano porque, ve, mira, es completamente horizontal, completamente recto, ¿verdad? No hay ningún, ¿cómo se dice? No hay ningún sobresalto como aquí, ve, mira, que está recto hasta un punto y de ahí se va para arriba. Aquí todo es horizontal o también podría ser vertical, pero la idea es que sea completamente llano, recto. Entonces vale 180. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les expliqué en trigonometría cuando medimos en el sistema sexagesimal? Media vuelta, ¿cuánto es? 180, ¿verdad? 180 grados. Ya. Nosotros utilizamos justamente los sistemas de medición angular para estas situaciones, para conocer este tipo de cosas. Listo. Ahora, y profesor, si pasa de 180, ¿cómo se llamaría ese ángulo? El ángulo se llamaría ángulo cóncavo, porque mide más de 180, pero no 360. Recuerda que una vuelta completa es 360 grados, ¿ya? Entonces, el ángulo cóncavo, alfa, podría ser 190, 196, 200, 270, 290, podría ser 300, 310, 350, 359, pero no 360, ¿ok? Cuando sea 360, o sea que este rayo haya quedado exactamente encima del otro, de esta forma, aquí recién se le conoce como ángulo completo, ¿ya? Ángulo completo o ángulo de una vuelta. ¿Por qué? Porque has llegado
Desde el inicio ha girado, ha girado, ha girado y has llegado otra vez al mismo punto. ¿Ya? El rayo que se mueve aquí ha llegado de nuevo al mismo punto. Entonces, fíjate que aquí estamos dibujando como una especie de círculo, ¿cierto? Esto de acá es la amplitud del ángulo. Todo esto te está indicando que el ángulo es todo, todo. En cambio, aquí no tiene, ¿verdad? Ese circulito. En el primero no tiene. Eso significa que esto es 0 grados. Esto de acá significa que esto es 360 grados, porque ha llegado desde el inicio a la misma posición otra vez. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ninguna pregunta, entonces. Profesor, Dime, profe, dime. en el ángulo cóncavo no entendí muy bien. Aquí. Este ángulo, si te fijas, Luana, este ángulo a partir de aquí empieza a moverse, 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 y esta es la amplitud del ángulo, o sea, esta es la medida. Ya, esta es la medida. Cuando el ángulo es totalmente llano, vale 180, pero como tú te das cuenta, este ángulo sigue creciendo hacia abajo. Entonces, como sigue creciendo hacia abajo, es un ángulo mayor de 180. Puede ser 183, puede ser 190, puede ser 210, pueden ser varios valores. Acá dice alfa, puede ser un valor mayor que 180 grados, pero menor que 360. O sea que este alfa puede ser cualquier número que se encuentre entre estos dos extremos, ¿ya? Entonces, puede ser que este ángulo sea de este tamaño, mira, hasta acá. Podría estar hasta aquí, o podría estar hasta acá, mira. Y consideramos que todo esto de aquí es el ángulo. Entonces, eso se le conoce como un ángulo cóncavo, ¿ya? Aquel que es mayor que 180, pero nunca es 360. ¿Por qué? Porque cuando es 360 se llama ángulo completo. ¿Ahora sí? Sí, profesor. ¿Listo? Continuamos entonces. Ahora, esto también es importante, presten mucha atención a esta parte, ¿ya? Bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo divide el ángulo principal en dos ángulos iguales. Fíjate, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Para todo ángulo. Dice que en el ángulo A o B, nosotros podemos ver una bisectriz OC, ¿ya? La cual ha dividido el ángulo A o B en dos ángulos iguales. El primero se llama AOC, que es este de aquí, AOC, y el segundo se llama COB. Ahí está, COB. ¿Cómo son las medidas de estos dos ángulos? Iguales. ¿Por qué razón? Porque este rayo OC es una bisectriz. ¿Ok? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un ángulo que mide 48 grados y te dicen que traces la bisectriz, traza la bisectriz de este ángulo A o B. Entonces tú lo que haces es dibujar un rayo más o menos en el medio, un rayo OC, por ejemplo. Y este rayo, ¿qué va a hacer con este 48? Lo va a dividir en dos partes iguales. El de aquí arriba va a medir 24 y el de abajo también va a medir 24. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿y por qué 24? ¿Cuánto es la mitad de 48? 24. Justamente por eso, porque el 48 ha sido dividido en dos partes iguales. ¿Entiendes, Luciana? Sí, entiendo, profesor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Continuamos entonces. Muy bien, trabajemos. A ver, primero voy a trabajar con Benjamín. A ver, Benjamín. El ejercicio dice, determina el ángulo X en el gráfico. Entonces, lo que tú debes hacer es hallar el valor de X. X es un ángulo que pertenece al ángulo más grande que puedas observar. Dime, si yo te preguntara
¿Cuál es la medida del ángulo AOD? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué dijo, profesor? A, O, D. ¿Cuánto mide el ángulo AOD? De dedo, D. 28 más X más 33. Ok, vas muy bien, excelente, vas muy bien. Entonces, si yo juntara la medida de este ángulo más la de este ángulo más la de este ángulo, tendría la medida de AOD, ¿cierto? Entonces, Benjamín me dice, profesor, la medida de AOD sería 28 grados más X más 33 grados. Ahora, necesito, Benjamín, que veas u observes otra cosa. Mira, fíjate acá. Este ángulo es todo esto, ¿cierto? Pero justamente aquí hay una especie de cuadrilátero, ¿no? Que está formado de esta forma. ¿Recuerdas cuando yo mencioné en una parte de las clasificaciones de los ángulos qué significaba este símbolo? Un ángulo recto que mide 90 grados, profesor. Excelente, Benjamín. Entonces, si lo que me dijiste antes es el ángulo AOD y lo que me acabas de decir ahora también es el ángulo AOD, que vale 90, según lo que me acabas de indicar, ¿qué significa? Que toda esta cantidad que me has expresado primero, ¿a qué es igual? A 90 grados, profesor. Muy bien, Benjamín, excelente trabajo. Ahí está. Todo esto es igual a 90 grados. Entonces, de aquí para adelante, creo que es algo muy sencillo, ¿verdad? Vamos a realizar una ecuación. ¿Qué haces primero, Benjamín, aquí? ¿Qué debemos hacer para hallar el valor de X? Bajamos 28. Ya. ¿Bajamos nada más? 28. ¿Podría ir sumando estos dos, Benjamín? Sí, profesor. Allá. Saldría 61. ¿Cuánto? 61. Ya, voy a sumar, ¿ok? 61 grados. ¿Qué más? Baja más X Excelente. igual a 90 grados. Igual a 90 grados. Ahora despejo X, o sea, X se queda sola. Y el 61 va a dividir. Ah, no, a restar, profesor. Ya. ¿Quién va primero aquí? ¿90 o 61? ¿Aquí qué escribo primero? 61 ¿Pero 61 o menos 61? menos 61, profesor. Menos 61, ok. Menos 61 grados. ¿Y esto qué es? Más 90 grados. Más 90 grados. ¿Cuánto es menos 61 grados más 90 grados? 31, profesor. ¿Cuánto? Más 31. Más, pero ¿seguro que 31? A ver, resta bien. 90 menos 61. ¿Ya está? ¿Cuánto salió? $151.
A ver, 20, profesor. ¿cuánto? 20. 29 realmente. 29. Recuerda que es 90 menos 61. Prestas, se convierte en 10, 9, 2, 29. ¿Ya? Listo. Siguiente ejercicio, ya está, ese ya terminó. Recuerden que como estamos trabajando en grados, siempre coloquen estas bolitas que indican a qué sistema de medición pertenece. Listo, siguiente ejercicio, dice, determine el ángulo de X en el gráfico, ¿ya? Y nos dan estos tres ángulos y esta gráfica. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? A ver, Luana, si yo te pregunto cuánto mide el ángulo AOD, ¿qué responderías? 180. Muy bien, el ángulo AOD que va desde este punto hasta este punto vale 180. Ya, colocamos aquí que eso vale 180. Y si juntas estos tres ángulos que están aquí, ¿sería lo mismo? Sí. Sí, entonces juntamos esos tres ángulos. Acá colocamos 85 grados más X menos 15 grados más 38 grados. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es juntar, por ejemplo, las cantidades. 85 menos 15, ¿cuánto es, Luana? 85 menos 15, ¿cuánto es? 70. 70. Y ese 70, mentalmente, ese 70 más 38, ¿cuánto es? 70 más 38. 108. Muy bien, coloco aquí 108. Y bajo la X, más X. Ahora, para que la X se quede sola, ¿qué debo de hacer, Luana? Si X se queda sola, En negativo. 108 pasa a negativo al otro lado, ¿no? Se convierte en menos. Entonces tendría Sí. 180 menos 108 grados. ¿Cuánto es 180 menos 108? ¿Cuánto salió? 72. 72 grados. Listo, Luana. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a colocar acá la participación. Siguiente ejercicio. A ver. Génesis. Ay, no, caer. A ver, Génesis. ¿Cómo que por qué? Ok, profesor, le dije. Ah, ya. Yo escuché por qué. Ya, a ver, Génesis. Tú ya has estado conmigo antes. ¿Qué harías en este tipo de situación donde ves esa gráfica? ¿Cómo hallarías X? 180 grados. Ya. ¿Dónde pongo? 180 grados, así. Ya. ¿Qué hago con eso?
Génesis, si yo te digo que observes esta línea roja que está aquí, ¿estás mirando la línea roja? Sí. Ya, si yo te digo que observes esa línea roja que comienza aquí, en este punto, y avanza, 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 hasta que llega nuevamente hasta el otro lado, ¿qué medida tiene ese ángulo? ¿90 grados? Todo esto, desde este punto, regresando hacia el mismo punto, ¿vale 90 grados? 360 grados. 360 grados, es una vuelta completa, acuérdate, es un ángulo completo. Ahora, ese ángulo completo de 360 grados, ¿por qué ángulos está conformado? Por 110, Ok, 110, 80 80 más 80, más 50 grados muy bien, más X. X. Entonces, si yo junto los cuatro ángulos, me da 360. Listo. Entonces, 360 grados, ¿a qué va a ser igual? Junta las tres cantidades, ¿cuánto sale? 240. 140. Sí. Ok, 240 grados más X. Ahora, para que la X se quede sola, ¿qué hago? ¿Se divide? 240 pasa a dividir. Sí. ¿Por qué? Ah, ¿Está multiplicando la X? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿a qué pasaría al otro lado? 240 menos 360 grados. ¿Quién es el que pasa a restar? ¿360? Ajá. Él pasa a restar, o sea que él se está yendo al otro lado. 360. Mm, O él se está quedando en su sitio. 360 se está quedando en su sitio. sí. Entonces a él lo escribo de nuevo, primero. ¿Quién es el que está viniendo al otro sitio? 240 grados. Y ese es positivo. Mira, acá está, positivo, ahí chiquitito. Entonces al otro lado pasa a Restar. restar 240. ¿Cuánto es 360 menos 240? 120. 120 grados, listo. Eso sería todo, Génesis. Muy bien. Siguiente. A ver, Luciana. Ok, profesor. A ver, Luciana. Primero, ¿qué cosa te piden calcular? Determinar A más B en el gráfico. Ok, tu objetivo, mira, tu objetivo es hallar A más B. Tú esto es lo que quieres, ¿ya? Pero no sabes cuánto es. Ahora, en la gráfica, ¿a qué sería igual estos cuatro ángulos? $360. Muy bien, entonces si yo junto 84 grados más A más B más 120 grados debe ser igual a 360 grados. Listo. Mira, acá apareció A más B. ¿Y qué era lo que estabas buscando? A más B, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a juntar estas dos cantidades. ¿Cuánto es 120 más 84?
204. Muy bien. Entonces acá sería A más B más 204 grados. Y eso es igual a 360 grados. Entonces, si yo dejo solo a A más B, ¿a qué sería igual eso? 204 más 360. Más. ¿Quién es el que se queda? Menos. Ya. Primero díctame quién coloco primero. ¿Quién coloco primero de este lado de la ecuación? 360. Ok, 360. Y el otro pasa a... Restar. Muy bien, 204. ¿Cuánto es 360 menos 204? $156. 156. Muy bien. Muy bien, Luciana. Listo. Siguiente ejercicio. A ver, Valerie. A ver, dice, determina el ángulo X en el gráfico. Si el rayo OC es bisectriz del ángulo BOD. Mira, según según el ejercicio, esta de aquí es una bisectriz. ¿De qué ángulo? De este ángulo, BOD. Entonces, ¿cómo hallarías X según la gráfica? A ver, explícame qué harías. 78 más X es igual a 180. Ok. Entonces, según lo que me estás indicando, este ángulo, ¿cuánto tendría que valer también? X. X, ¿verdad? X, ahí está. Entonces, este ángulo vale X también. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué vale X? Te preguntarán algunos que no están prestando atención. Entonces, te repito, esto es una bisectriz. ¿Qué es lo que hacen las bisectrices? Dividen los ángulos en dos tamaños iguales. O sea que el ángulo grande BOD ha sido dividido en dos ángulos iguales. Si este mide X, el otro también debe medir X. Y como dice Valerie, si yo junto 78 más X, eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, termina de dictarme, Valerie, ¿qué más haríamos? 2X más 18, 78. ¿Ok? 78 es igual a 180. Sigue. Queda 2X y pasa 78 a restar. Entonces acá sería 180 menos 78. 2X es igual a 102. Uh-huh. X es igual a 102 entre 2. ¿Listo? ¿Cuánto vale X? 51. 51. Listo. Ya está. Muy bien, Valerie. A ver, nos queda un minuto. ¿Ya? Estamos acabando, todavía no acabamos la hora de geometría. Entonces vamos a comenzar otro Zoom para continuar el último ejercicio y después vamos a tener una pequeña práctica. ¿Ya? A ver. Entonces, continuamos en un momento.